Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su programa Contrapunto Internacional en una sesión más. El día de hoy estamos súper galardonadas acá en el foro porque justo vamos a hablar de un tema de suma importancia de Milei, Argentina y las ultraderechas. Y para eso nos acompaña en el foro el día de hoy el doctor Josafat Hernández Cervantes. Está acá y que en un momento se los presento. Bienvenido, Josafat. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y justo les presentamos acá a nuestro invitado. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, así como también es miembro del Seminario del Capital del CIDE y es coordinador del libro Filosofía de la Economía. Pues estamos muy agradecidas de que estés por acá y pues bueno, justo hoy vamos a hablar de las ultraderechas, de Milei y de Argentina. Gilberto. Sí, muchas gracias, Josafat. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, Milei, híjole, es todo un tema, ¿verdad? Este, bueno, Milei llegó al poder, ya me corregirás, ganó las elecciones después de tener algunos gobiernos, pues que se les puede decir progresistas, ¿no? Del Ujú, peronismo argentino, el justicialismo. ujú, Y él llegó con un programa que él se decía libertario, ujú. que a muchos nos parece más monetario que libertario, ¿verdad? Totalmente. Este, ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó al poder Milei? Ujú. ¿Y qué representa su propuesta? ¿Por qué fue atractiva? A ver, si quieres lo vamos desglosando, vamos Sí, por claro. partes, ¿no? Sí, ¿De claro, dónde claro. viene? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me parece que además es muy importante este tipo de espacios para reflexionar sobre un fenómeno tan complejo como es el de la extrema derecha. Y en el caso, digamos, ya entrando en materia de Milei, lo que podemos decir es que Javier Milei es un economista que se formó en Argentina. Él viene de una corriente que se conoce como economía austriaca. Él se forma en una perspectiva también muy neoclásica. Entonces él es un personaje un poco bizarro en términos de cómo hace cierto tipo de planteamientos en torno a lo que es el mercado, la economía, las políticas. Por ejemplo, su manera de abordar el tema de la inflación es profundamente monetarista, ¿no? En términos de que él llegó a Argentina al poder precisamente por el fenómeno de la inflación, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, uno de Eso los lo puntos impulsó. lo impulsó de una forma muy fuerte en términos de que Argentina, en el final, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, él estaba teniendo un gobierno que con la pandemia hace que la economía se caiga, la economía digamos, se contrae. Ya previamente en el gobierno de Macri había habido un proceso de endeudamiento y entonces Fernández tiene que seguir pagando la deuda. Al mismo tiempo, durante los gobiernos progresistas kirchneristas, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ellos lo que hicieron fue implementar muchos programas sociales y bueno, evidentemente eso generó una situación de que se dio una situación de crispación social precisamente por el tema de la inflación. Básicamente, ¿cuál es la explicación que da Milei, ¿no? Él dice, por culpa de los kirchneristas que incrementaron el gasto social, aumentó la masa monetaria en el mercado. Y al aumentar la masa monetaria en el mercado, de acuerdo con la teoría cuantitativa del dinero, Claro. aumentan los precios y entonces lo que hay que hacer es achicar al Estado, ¿no? Entonces él viene con el fenómeno de la motosierra porque hay una inflación muy fuerte, hay una devaluación del dólar, del peso argentino frente al dólar, cae de una forma estrepitosa el valor del peso argentino y entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces hay un proceso en el cual Milei dice el Banco Central, que ya era autónomo, no sirve, no ayuda, hay que dinamitar el Banco Central, ¿no? Eso es parte de su discurso de campaña. O sea, para reducir la inflación, Ujú. destruye la moneda. Sí, o Y sea, digamos, destruye, bueno, a ver, sí, 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 sí. O sea, digamos, para reducir la inflación, él decía, hay que dolarizar
la La economía. economía. También es complejo porque la economía argentina hoy está bastante dolarizada. Digamos, uno puede viajar a Argentina y puede cambiar pesos mexicanos por pesos argentinos, o puede llevar dólares, irse al mercado negro y cambiar dólares por pesos argentinos y te van a pagar más. Y los argentinos lo que quieren, muchos de ellos, es dólares para ahorrar, porque como el peso argentino se está constantemente devaluando, prefieren tener dólares para ahorrar, ¿no? Entonces ya hay una realidad socioeconómica que se fue generando a partir de un proceso de deterioro del poder adquisitivo de la moneda, de esta gran inflación que se dio, y para reducir la inflación, uno era el tema de la dolarización, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno que se le conoce como el cepo, ¿no? Que básicamente es una medida que existe en el país de Argentina, que trata de implementar una especie de estabilidad en el tipo de cambio por medio de ciertas restricciones, ¿no? Para que el dólar no se cambie a diferente tipo de cambio, ¿no? Entonces eso se financia con deuda pública, y lo que generó eso es que la gente, para evitar el cepo, más bien se vaya al mercado negro. Y ahí pues se proliferó esta situación. Eso antes de Milei Eso antes de Milei. y con Milei. Se profundizó todavía más, ¿no? Entonces, esa es una de las contradicciones que ha pasado con él, que él se comprometió a que el cepo se iba a quitar, se iba a desaparecer, y lo dejó. Y después lo impulsó más, ¿no? Entonces, sí hay un tema ahí, Y sigue el mercado negro, y por sigue lo el tanto. mercado negro, sigue la devaluación del peso argentino, sigue la inflación. Lo que sí es que se redujo un poco, por decirlo así, la tasa de inflación, pero hubo un costo social altísimo, porque lo que hizo Milei fue generar un achicamiento del Estado, recortes en diferentes programas sociales, etcétera, y eso lo que generó fue pues un incremento de la pobreza enorme, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, digamos que Milei aprovecha esta crisis económica en ese ujú, contexto para impulsarse y establecerse justo, ¿no? En el así gobierno, y es, que finalmente pues la ha profundizado más allá de eso. así es. Mencionábamos al inicio también tú, Josafat, Ujú, a propósito de esta cuestión, esta pertenencia a la escuela austriaca, ¿qué ujú, implicaría eso en términos de América Latina? ujú. Ponerla en práctica, vaya. Sí, bueno, la economía austriaca, la escuela austriaca es una escuela que surge finales del siglo XIX con la llamada Revolución Marginalista. Es una escuela que surge como crítica a la teoría ricardiana del valor. Ellos plantean que el valor no depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías, Ujú. sino depende de la subjetividad de las personas. Por eso se le Mm, conoce como teoría subjetiva del valor, mientras Ok. que la otra era la teoría objetiva del valor, ¿no? La cuestión del trabajo, ¿no? claro. Objetividad se entiende usualmente como intersubjetividad. Lo que ellos plantean es que el valor es subjetivo, depende de los gustos de las personas, Ujú. depende de su utilidad, y la utilidad es algo también subjetivo y depende de la escasez. Entonces, el que funda la escuela austriaca se llama Karl Menger, y entonces él genera toda una corriente que consiste en poner en el centro al individuo, ¿no? Digamos, antes, si uno analizaba a Ricardo o uno analizaba a la obra de Adam Smith, estos autores ponen en el centro, digámoslo así, a las clases sociales, Claro. en un caso, o en otro caso también se pone en el centro lo que tiene que ver con los intercambios, es decir, el proceso de valor, de generar valor, es un proceso social. En el caso de Smith, él habla de la división social del trabajo, cómo la división social del trabajo genera clases sociales, genera estructuras sociales, y en el caso de Menger, él va a tener como punto de partida a un individuo que todo el tiempo está eligiendo. Es un Mm, individuo racional que puede tomar decisiones, y de ahí empieza esta definición de la economía como la ciencia que se encarga de estudiar la elección. Ya no las relaciones de producción, ya no las leyes que gobiernan producción, intercambio y distribución, ya no relaciones ya no sociales, relaciones sociales. Entonces de ahí viene un proceso de individualismo metodológico. Entonces la ujú, escuela austriaca es individualista.
Ujú. Es una escuela que tiene Sí. como punto de partida la teoría subjetiva del valor y van a ser unos apologetas muy fuertes de lo que es el libre mercado. Claro. Ujú, Precisamente, ¿no? Esta cuestión del individualismo es uno de ujú, los puntos fundamentales del neoliberalismo, claro, ¿no? ujú, Entonces, todas estas contradicciones que está generando la economía no ujú, depende entonces de esta estructuración o de lo social, ujú. sino de las decisiones Así es, de estos individuos. así Y es. que son individuos ideales, porque no existe ese individuo plenamente racional del que están hablando ellos Claro, tampoco, claro. ¿no? Sí, porque además, digamos, en la economía neoclásica, a diferencia de la economía austriaca, hay un énfasis en el carácter de una racionalidad óptima. Entonces, de acuerdo a la economía tradicional neoclásica, somos agentes que todo el tiempo estamos optimizando nuestras decisiones, todo el tiempo estamos haciendo cálculos de derivadas parciales infinitesimales para encontrar el punto óptimo que maximiza Ni y el yo que las punto... estudié, ¿verdad? Pero Entonces, digamos, esa noción que Herbert Simon, que es uno de mis autores favoritos, critica y cataloga como racionalidad olímpica, es la que está en el centro del pensamiento económico tradicional. La economía austríaca, digamos, se diferencia un poco de la economía tradicional en que no creen en el uso intensivo de matemáticas. Mm, Digamos, no están tan matematizados. Pero ellos lo que van a poner énfasis es en el carácter egoísta, en el carácter individualista del sujeto, con una racionalidad que si bien no es óptima, es suficiente para tomar decisiones y estas decisiones se articulan en el mercado. Entonces, por ejemplo, ahí entra la contribución de Hayek, en el sentido de Hayek, que claro. Hayek va a creer en la autorregulación del libre mercado. Que también era austriaco, Sí, Hayek. sí, 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 Ajá. él era de los, me parece que era la segunda, la tercera generación de austríacos, Mm, porque la primera es Menger, la segunda es von Baber. Von mm, Baber es uno de los que hace una crítica, según él, demoledora a Marx, y pues en realidad, como lo demuestra Nikolai Bukharin en Economía Política del Rentista, para nada que cancela la obra de Marx, pero lo intentó, ¿no? Y luego después viene Hayek, que es ya la tercera generación. Es una escuela con diferentes autores. Está von Mises, que es también intermedio entre von Baber y Hayek. Está von Mises. Y bueno, en el caso de Hayek, él va a desarrollar la idea de orden espontáneo que se aplica a la sociedad. Va a decir él que la sociedad se organiza por medio de un orden espontáneo y en particular el mercado, el libre mercado, se va a organizar por esta autorregulación que él va a llamar catalaxia, ¿no? Así le va a usar ese término, ¿no? La catalaxia. Entonces la catalaxia va a hacer que emerja un mercado y el mercado es producto de interacciones complejas entre individuos que genera un mecanismo de transmisión de información. Entonces, para estos autores, en particular para Hayek y luego ya las corrientes neoliberales que se sustentan en la economía austriaca, toda intervención de gobierno en la economía es mala porque distorsiona las señales del mercado. Mm, Y ajá. al distorsionar las señales que hay en el mercado, haces que el mercado funcione de una forma menos eficiente y entonces los agentes ya no se pueden coordinar bien y se da un proceso de descoordinación. Para ellos, entonces, ¿qué serían las crisis económicas? Un fenómeno de descoordinación ocasionado por el Estado. Ah, qué chistoso. Entonces de ahí, digamos, y Milei lo que hace es que él parte de esas visiones, por eso el tema de la motosierra, pero al mismo tiempo lo mezcla con la economía neoclásica. Ajá. De hecho, yo conocí a algunos economistas que conocieron a Milei en Argentina y que antes de que fuera este personaje que hoy conocemos, iban a sus clases. Y lo que decían era que era un economista que daba clases de microeconomía de una forma muy tradicional, de una forma muy matematizada, y Mm, entonces esta mezcla que él hace entre la visión matematizada de la economía neoclásica y la austriaca, pues generó a un autor como él, que es muy, pues sí, digamos, bizarro en ujú, ciertas ideas, pero que eso hace que él mezcle tanto a Hayek como a Milton Friedman, que ujú. Milton Friedman viene de otra tradición de pensamiento económico. Milton Friedman no es un economista austriaco, es un economista basado en la corriente de Marshall, de la economía marginalista marshalliana, y bueno, él tiene otra perspectiva.
¿cómo es que gana? ¿Por qué gana Milei? ¿Qué fuerzas sociales lo apoyaron? ¿Cómo llega al Ujú. poder? Sí, bueno, yo lo que he estado trabajando sobre ese tema es que, uno, Milei logró generar un discurso que captó la atención y el apoyo de sectores de la sociedad argentina que estaban con mucha frustración y en particular aquí me gustaría destacar el papel de los jóvenes, ¿no? Que en Argentina se puede votar desde los 16 años, a diferencia de otros países. México se vota a partir de los 18 años. En Argentina se disminuyó a los 16, más o menos desde 2002, 2003, Ok. y de ahí se ha mantenido a la fecha. Entonces es un sector que digamos, vive una situación de mucha frustración porque ven deterioro económico, precio de la vivienda enorme, Sí. les tocó vivir la pandemia en Argentina y eso fue parte de unas entrevistas que estuve yo haciendo. Pues hubo un encierro, medidas de seguridad muy fuertes que llevaron a que gran parte de la población estuviera encerrada en sus casas, no podían salir y eso generó una sensación como de hartazgo. Muchos jóvenes de Argentina perdieron toda esa cuestión que platicábamos hace rato de la relación colectiva, pasaban mucho tiempo en internet. Entonces, en ese contexto de pandemia y pospandemia, hubo un sector de jóvenes, y sobre todo yo diría que jóvenes hombres, que pues, buscaban respuestas a una frustración también muy fuerte de sentirse excluidos por el feminismo, ¿no? Ellos decían, es que el feminismo me ha excluido, no me escuchan, todas las transformaciones que se han estado haciendo en la sociedad solo son para las mujeres, y encima se mezcla todo esto con el fenómeno que platicábamos hace rato de los llamados incels, ¿no? Que es un sector de jóvenes célibes involuntarios que le echa la culpa a toda su frustración y a todo su coraje al feminismo, a las mujeres que no los eligen a ellos para, digamos, relaciones sexoafectivas, y a su vez también se va generando una sensación de que no hay futuro, ¿no? Entonces, en ese Claro. contexto, grandes capas de jóvenes se la pasaban viendo a Milei en redes sociales. Yo cuando fui, por decirlo así, que supe de la gravedad del asunto, fue en redes sociales precisamente cuando puse un comentario sobre la economía austriaca, se Ajá. me fueron a la yugular centenares de jóvenes de Argentina en ¿Qué redes tal? sociales defendiendo a Milei y yo decía, ¿quién es Milei? Yo no sé quién es. Y ya me puse a investigar y me preocupó muchísimo el fenómeno porque además eran jóvenes que hacían eso, militancia en redes sociales, ¿no? Todo el tiempo buscando pelearse, confrontarse en X, Me Facebook. decías que cuando estuviste en Buenos Aires no encontraste ninguna pinta, nada en las calles que indicara apoyo popular Claro, a Milei. ¿Está todo en las está en redes? las redes, que eso es un fenómeno que yo quería entender. O sea, cuando fui a la UBA, yo quería ver si había grupos de jóvenes que se organizaran en torno a la defensa de las ideas de Milei y no vi ninguno, ¿no? Entonces, digamos, no son activistas como los pensamos en el sentido tradicional, Sí. porque más bien se movilizan en redes, se movilizan en X, se movilizan en Facebook y tienen sus foros y ahí pelean, etcétera. Y entonces ese sector es el que se fanatizó con Milei, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el despliegue muy fuerte de la llamada batalla cultural se dio sobre todo en los jóvenes, y los jóvenes a su vez vivían el apoyar a Milei como una especie de rebeldía, ¿no? Como una especie de acto de rebeldía contra un status quo que a ellos les hacía sentir reprimidos. Sí. Entonces generaron un odio enorme contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo el tiempo se compraron el discurso de la violencia, de la corrupción. Cuando hubo el atentado contra Cristina, celebraron, más bien se enojaron y lamentaron que no saliera la bala que iba No. a matar a Cristina. Y entonces todo eso generó una crispación terrible, y en ese contexto de crisis económica, de jóvenes muy enojados, hartos de una situación pospandémica, que estaban encerrados en sus casas, de pronto, y eso me lo decían algunos profesores que estuve yo entrevistando, se sentía una sensación de nihilismo,
una sensación donde los jóvenes decían, no tengo casa, no tengo trabajo, estoy harto de la situación, No mejor hay que todo se futuro. vaya a la mierda, ¿no? Claro. Eso era como muy, muy común, y entonces eso generó un apoyo masivo a Milei, un voto de castigo contra el kirchnerismo, un voto por tratar de que todo se destruya porque todo lo consideraban inadecuado, y en ese escenario el discurso de Milei obtuvo un gran apoyo de ese sector, más aparte de sectores que se volvieron visceralmente antikirchneristas, sobre todo por el despliegue de medios, un despliegue de demonización de Cristina, y a su vez lo que me decían también en las entrevistas, una ausencia de gobierno, en el caso de Alberto Fernández, que él, a diferencia de López Obrador, que nosotros lo vimos todo el tiempo en las mañaneras, todo el tiempo explicando lo que pasaba en la pandemia y asumiendo, digamos, un papel de liderazgo, en el caso de Argentina se dio un fenómeno de ausencia del presidente. Entonces, en ese contexto, ellos, los jóvenes y el sector que terminó apoyando a Milei, pues era un sector que tenía una gran frustración, un gran coraje, y a todo ese entramado de contextos sanitarios, culturales, políticos y económicos, lo podemos nombrar siguiendo a Karl Polanyi y a otro autor que se llama Enzo Traverso como una situación posfascista, en el sentido de que se generó todo un contexto que favoreció que una persona que le llaman el loco, como Milei, llegara al poder. Una persona que a su vez se ha documentado, hace sesiones espiritistas para comunicarse con sus perros, ¿no? Un perro se llama Milton, otro se llama Robert, otro se llama Lucas y otro se llama Murray, ¿no? Digamos, a ese nivel de fanatismo, ¿no? Claro. El loco, Milei como le llaman, digamos, este personaje, llega al poder precisamente porque hubo todo un contexto socioeconómico, político y cultural Claro. que lo favoreció, ¿no? Entonces, Claro. ese tema me parece que es muy importante porque la formación de situaciones posfascistas es lo que permite que avance la extrema derecha. Claro, y Claro, mira qué sí. importante esto que nos estás mencionando, Josafat, porque se va conectando con todo lo anterior que ya nos mencionabas, ¿no? Como justo, ¿no? Esta escuela austriaca, pues pone el énfasis en el individuo, en el mercado y demás, y claro, ¿no? Este descontento social, entonces no se dirige a un sistema o a una estructura, sino más bien a ciertos sujetos políticos, y ahí es donde agarra fuerza. Y también en este sentido, como ir analizando o yendo hacia allá, que no se trata específicamente de un fenómeno o un acontecimiento que estalla o que tiene lugar en Argentina por esas De condiciones, manera aislada, sino, claro. ajá, justo, ¿no? De manera aislada, sino más bien cómo está interconectado con el resto de las estructuras del sistema internacional, y en ese sentido también entender entonces a Milei no como un personaje, sino más bien resultado de un proceso, pero que además es también en relación con otros contextos no propiamente argentinos. Por ejemplo, o sea, toda la ultraderecha y en concreto Donald Trump, ¿no? Veíamos hace unos días, unos meses, esta imagen tan emblemática de Elon Musk, este sujeto, dándole la motosierra a Milei y haciendo todo ese show, esa parafernalia, y que justo hace referencia a ese fenómeno de la motosierra, o sea, de cortar el estado de Tajo para supuestamente regular la economía. Bueno, y ahora sí, formulo la pregunta, es que hay bastante que decir. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo entender a Milei en conjunto con las otras ultraderechas y en concreto también con esta relación tan estrecha que tiene con Donald Trump? Sí, 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 claro. Sí, es muy importante esta formulación que haces porque, digamos, para mí es muy importante y eso era parte de lo que expusimos en un foro sobre el tema de las extremas derechas, que hay que entender el contexto geopolítico, que uno es la decadencia hegemónica de Estados Unidos, dos es el auge económico de China y la formación de un mundo multipolar, y tres, precisamente el trumpismo, desde que surge primero como un fenómeno que llega al gobierno en un periodo, después llega Biden y otra vez regresa a Trump. En ese periodo lo que se da es un proceso de
tratar de revertir la crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, para revertir la crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿qué es lo que tenía que hacer Estados Unidos? Uno, tratar de afianzar el control territorial de América Latina, ¿no? Entonces, el fenómeno del auge de las extremas derechas latinoamericano hay que verlo como parte de una estrategia de control de Estados Unidos de todo el hemisferio, ¿no? En este segundo gobierno de Donald Trump ha sido todavía más agresivo en esa parte, diciendo que quiere Groenlandia, que quiere el Canal de Panamá, ahora con el despliegue de tropas en la costa de Venezuela, pero al mismo tiempo también ha habido el asunto del litio, que está en Argentina, que está en Chile, que está en Bolivia, el triángulo de litio, y ahí, digamos, ha habido un despliegue muy fuerte de recursos económicos del gran capital para financiar a las extremas derechas. Entonces, el caso de Milei es un personaje que es histriónico, es una persona fanática realmente de sus ideas austriacas, o sea, realmente cree en eso. Algunas personas que estuve entrevistando decían, que son psicólogos, decían que él tiene toda la, digamos, el comportamiento de una persona psicótica. En algunas ocasiones estuvo a punto de que le dieran brotes psicóticos en la televisión, ¿no? Entonces la cuestión es que en una sociedad donde tienes a un psicótico que hace lo que piensa, es decir, no se guarda nada, donde tienes una sociedad donde la mayoría son neuróticos, que no hacen lo que quisieran, no hacen lo que piensan, entonces admiran al psicótico, ¿no? Digamos, suele haber esa situación de admirar, es lo que me decían, digamos, algunos psicólogos en Argentina. Y al mismo tiempo de que hay esa admiración por esta persona que es histriónica, etcétera, también se genera un gran apoyo de Milei en medios. Entonces, todo el despliegue que hubo de medios para apoyarlo a él y convertirlo en una mercancía que se vendió en el mercado y que se presentó en medios, tiene todo el apoyo de Washington, todo el apoyo del gran capital y el grupo Clarín, que lo que hizo fue normalizar la violencia verbal de Milei en medios. Y es lo que me decían también, Milei primero empezó siendo profesor universitario, después se convierte en una persona que aparece en la televisión y usaban la expresión las personas que yo entrevisté, Milei militaba en la tele. Así me lo decían. Milei milita en la tele. Y después pasó a la política y se convirtió en un diputado, me parece, y después de ahí se convierte en candidato de La Libertad Avanza, de todo ese grupo, y luego presidente de la República de Argentina. Qué curioso que coincide con trayectorias como la de Berlusconi o la de Trump Sí, mismo, sí, que militaron en la tele así es. antes de hacerse políticos, ¿no? Justo es lo mismo. Es, digamos, esa parte es muy parecida. Entonces, aquí el papel que tienen los medios de comunicación es terrible. Es un papel de normalización también de la violencia verbal, porque Milei agredía a la gente en los medios y lo ponían a debatir con personas que no sabían de economía. Entonces, evidentemente, él los destrozaba y se veía como si estuviera Un gran generando sabio. lecciones para los burros, ¿no? Porque se usaba mucho lo de zurdo y burro, ¿no? Trataban de equiparar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aparte Milei todo el tiempo traía su discurso de que quería defender la superioridad del capitalismo en términos económicos, en términos éticos y estéticos. Incluso llegaba a decir, porque también hay que decirlo, Milei estuvo en México, estuvo en la Facultad de Economía. Hubo personas de extrema derecha de la Facultad de Economía de la UNAM que Que lo lo llevaron trajeron. antes de que fuera toda esta gran, digamos, personaje, ¿no? Y ahí pues estuvo en el auditorio Narciso Bassols. Nadie lo conocía, nadie fue, prácticamente fue un evento que pasó sin más, pero estuvo aquí. Qué Y horror. eso lo que muestra es que también quieren traer ese tipo de perspectivas aquí y quién, diríamoslo así, ha estado interesado en financiar ese tipo de planteamientos. Azteca, Televisión Azteca. Exactamente, Ricardo Salinas Pliego, Mm. quien a su vez también ha dado financiamiento a Gloria Álvarez, ¿no? Entonces, digamos, ¿Por qué no son me parte, sorprende, verdad? exactamente. Claro. Y como también para no dejarlo de lado, Ujú, veíamos también como el gobierno de Donald Trump ujú,
lanza una serie de ayudas monetarias al resto de las ultraderechas, entre ellos Milei, dando un apoyo de 200.000 millones de 20 dólares, mil, 20 ¿no? mil, 20.000. perdón, Ajá. claro, 20.000 millones de dólares para el financiamiento de las ultraderechas. Entonces, Ah, bueno, ¿cómo? ¿en general o para No, Argentina? para Argentina, Sí, para 20 mil. Argentina. Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo también hay una forma de enganche de las soberanías de estos países de ultraderecha justo con Donald Trump, en el sentido de que es la intención de recuperar la hegemonía esta que está fracturada o que está en crisis? Claro, claro. Creo que también esa dimensión tiene que ver con expulsar, en este caso, la presencia de capital chino, que también eso es uno de Mm, los temas que en el Claro. caso de Argentina queda muy fuerte, porque también Milei llega con un discurso antichino. Después no puede cumplirlo, ¿no? Pero Ajá. digamos, él llega con el tema de que no quiere hacer negocios con comunistas. Y en ese proceso de no hacer negocios con comunistas, él vende la idea de que Argentina tiene que estar aliada con Occidente y tiene que estar aliada con Estados Unidos y con Israel. Básicamente, de hecho, hasta les dio Claro. oportunidad a los israelíes de que puedan entrar a territorio argentino sin violar su soberanía, porque él ya les está dando esa oportunidad, ¿no? Entonces, ese tema está muy complejo. Todo el tiempo Milei quiere reforzar la presencia del capital con Estados Unidos. Entonces, el tema del litio es un tema muy fuerte porque lo que quieren hacer es básicamente entregar esos recursos naturales al capital estadounidense para potenciar, digamos, toda La la alianza. industria de Estados Unidos que ahora quieren impulsar con toda la política del nacionalismo económico. Estados Unidos se quiere reindustrializar y esto sirve para potenciar su política de aranceles y al mismo tiempo también están buscando tierras raras. Entonces, Claro. por eso planteo que el fenómeno de la extrema derecha siempre hay que verlo en relación con la crisis de hegemonía de Estados Unidos, el auge del mundo multipolar y esa lucha hace que emerjan monstruos A como la ver, extrema derecha. ahí hay dos cosas que me parecen importantes. Una muy pragmática, que es la cuestión de las elecciones en noviembre, ¿no? Hay elecciones parlamentarias en Argentina en noviembre Ujú, que podrían afectarle adversamente a Milei, y ujú, es en ese contexto que Trump le presta los 20 mil millones de dólares, pero ujú. vienen con ganchos, Así ¿no? es, No así es. son No de son ahí, gratis. Ajá. claro, No es, no es caridad. no es caridad, no es solidaridad entre ultraderechistas nada más. Exactamente, A ver, exactamente. cuéntanos de eso. Sí, no, y digamos lo que Trump quiere hacer es tratar de, porque él lo ha demostrado con Ucrania. El apoyo a Ucrania no es simplemente caridad o solidaridad Claro, para luchar contra Rusia, sino que también les van a cobrar a los ucranianos con con tierras control raras. territorial para extraer tierras raras, ¿no? Además de que en Ucrania hay una tierra muy fértil y eso se puede usar para producir muchísimas cosas. Eso lo quieren ellos, ¿no? Quieren el control también de yacimientos de gas natural, etcétera. Entonces el imperialismo de Estados Unidos, tal y como pasó en otros momentos del desarrollo del capitalismo, con otros imperialismos y con el capital financiero presente, quieren financiar a grupos de extrema derecha para confrontar a grupos de izquierda, para tratar de hacerse del control de los territorios. Y una vez puesto el control de los territorios de gobiernos de extrema derecha, hacer un proceso de entreguismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Argentina y con Estados Unidos? Si Milei se mantiene fuerte, si mantiene, digamos, un gobierno y ahora supongamos que ganara, ¿no? En las elecciones, pues va a hacer todo lo que pueda para entregar los recursos de su A su país a patrón. Estados Unidos, ¿no? A su patrón. Entonces es muy importante Que eso. además, perdóname, Sí. Josafat, este, creo que ibas a decir algo importante, pero Mm, nada más se me ocurre qué tan libertariano es esto, ¿no? No suena muy ujú, libertariano ya ese tipo de condicionamientos o sea, ujú, me parece como ilógico desde el punto de vista, desde la lógica misma de Milei y su claro. ideología austriaca. Claro, es porque también hay un proceso en el cual Estados Unidos, a diferencia del sur global,
ellos no aplican el neoliberalismo a rajatabla, porque ellos Claro, han tenido un estado de bienestar, incluso en los momentos más neoliberales como Ronald Reagan, pues tenían seguro de Claro, desempleo, claro. sí, tenían cierto tipo de programas sociales para que no estallara, ¿no? Digamos, la sociedad. En algún momento, igual en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de estar por allá, es lo que me decían algunos estudiosos de las políticas sociales, que allá todo eso del Estado social sirve para contener la protesta. Entonces, no Ujú. estalla, a pesar de que hay una gran desigualdad, cada vez aumentan las tensiones, pero no termina de estallar precisamente porque todavía hay un Estado que llega a los sectores más desfavorecidos y entonces no termina de estallar en ese sentido las contradicciones, ¿no? Pero en Estados Unidos además siempre ha habido aranceles, se ha protegido el campo, se ha protegido a los farmers Claro. y en el caso de Argentina, pues más bien ha habido un proceso de entreguismo y eso es lo que choca. Digamos, tienes a un norte estadounidense con una política de protección y a su vez demanda que otros países no protejan sus claro. economías y con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Someterlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver que los gobiernos de extrema derecha, en el fondo, son gobiernos de ocupación, Exacto. son una ocupación de parte del imperialismo, ¿no? Sí. Claro. Entonces ahí esa parte de la geopolítica se vuelve muy importante de analizar porque de ahí viene un fenómeno de vulneración de nuestras soberanías, Claro. que era un tema que tú mencionabas hace Sí, rato. sí, justo. Ujú. Eh, bueno, adelante, porque Sí, iba como ajá, hacia la hacia la última tercera. pregunta, Ujú. Sí, pero yo adelante la antes de quería cerrar. formular un poco en términos de, o sea, conectar con esto, ¿no? Me parece que es Ujú. muy cierto lo que dices ahí, eh, en esta obsesión dentro de Estados Unidos que, digamos, ideológicamente la planteó de una manera bastante clara el profesor Samuel Huntington, ¿no? Esta Ujú. obsesión de que eh, Estados Unidos ha entrado en un periodo de decadencia o de declive hegemónico y Ujú. que hay que hacer todo por contrarrestarlo. Luego Bush le entró con fuerza a tratar de hacer un imperio global que no pudo, Ujú. y Trump lo quiere hacer de otra manera, pero en esta añoranza trumpista también muy típica de las ultraderechas, de añoranza del pasado, Ujú. está rescatando una idea que es la idea de la doctrina Monroe, ¿no? Eso De es, América para los americanos, eso es. excluir a China de América Latina, excluir a los europeos, o bueno, está más fácil, este, Ujú. y apropiarse, ¿no? De los Ujú. recursos de América Latina, Ujú. este, pero bueno, conecto, ya estamos en la última parte del programa y quisiera conectar con algo que mencionabas que me parece muy importante, que es esta cuestión del estado de bienestar, ¿no? De Ujú. cómo en Estados Unidos nunca se ha aplicado a rajatabla el neoliberalismo, siempre se ha mantenido cierto grado de estado de bienestar. Ahora lo Ujú. están erosionando aparentemente mucho más, Ujú. pero eh, eso creo que es para otra discusión. Ahorita, ¿cómo, qué has visto, qué has observado en Argentina en Ujú. términos de eso? ¿Cuáles han sido las consecuencias concretas de la presidencia Milei para la Ujú. sociedad argentina? ¿Y Sí, cómo crees tú que le esté afectando electoralmente también, ¿no? sí, Pero sí, sí. primero lo otro. Sí, claro, claro. Sobre la cuestión de los efectos, en esta última vez que fui, más o menos fui entre en junio fui, pues tuve oportunidad de igual platicar con mucha gente y hacer algunos recorridos en Argentina. Y lo que noté fue que todos me decían que hubo un deterioro de la capacidad adquisitiva del salario. Digamos, Ujú. ese fenómeno de cómo los salarios caen fue un tema que todo el tiempo estuvo saliendo y se mencionaba que más o menos perdieron entre 2 y 3 veces su capacidad adquisitiva Ay, con la misma caray. capacidad. Pues digamos, ahora tienen que casi todos, y eso era un tema que me decían los conductores de Uber que en algún momento pude platicar con ellos, etcétera, y Claro. luego platiqué con algunos profesores universitarios que muchas personas en Buenos Aires tienen que tener
de 2 a 3 trabajos Uf, para mantener un nivel de subsistencia. Digamos, un trabajo, uno solo, no da. no da. Entonces hay que estar todo el tiempo con deuda, hay que estar todo el tiempo buscando oportunidades laborales y trabajar de lo que sea. Entonces se generó mucho el fenómeno de doble jornada de trabajo, más aparte también la búsqueda de acaparar dólares. Entonces también los argentinos todo el tiempo buscan dólares y además no son cualquier tipo de dólar, tienen que ser dólares que no estén maltratados, que no estén doblados, que tengan cierto tipo de, hasta de número de serie, ¿no? Entonces, en ese sentido, se desarrolló un mercado de dinero alterno muy grande que afecta, digamos, al día a día a los argentinos. A su vez, esto se junta con una desaparición, por ejemplo, de la Secretaría de la Mujer, que lo que hizo Milei en este gobierno fue desaparecerla, aplicar en ese sentido la motosierra. Y en el caso de cómo se vive el día a día en las universidades, al menos en la Facultad de Ciencias Económicas, que es donde pude ir, ahí tuve la oportunidad de presentar el libro de Filosofía de la Economía, lo que me platicaban era que hay un fenómeno de derechización de los planes de estudio. Entonces se están incorporando a las clases de estudio elementos de la economía austriaca como parte de la formación básica de los economistas, elementos críticos los están desapareciendo. Es lo que también me comentaban que la UBA es una escuela bastante conservadora, La Universidad de Buenos la Aires, Universidad de UBA. Buenos Aires, Ujú. exactamente. Y entonces ahí lo que se ha generado es incluso también una tendencia a desaparecer cursos de epistemología económica, de historia económica, y centrarse sobre todo al tema más técnico. Entonces la economía, ¿cómo la están entendiendo en esta perspectiva austriaca? Como la ciencia de la elección de los empresarios. Entonces se encargan Claro. esencialmente de formar economistas que sirven al sector empresarial, Ujú. lo que en términos aristotélicos llamaríamos crematística. Entonces lo que va a haber es una formación masiva de crematística en esa universidad y en general, digamos, se vive una sensación de pobreza, bueno, hay mucha pobreza, se siente, digamos, en diferentes lugares menos consumo. Yo vi en las plazas no tanta gente, no tan repleto. Entonces sí se nota que hay un castigo en ese sentido al consumo y mucha frustración, que al final, ¿qué fue lo que generó esto? Que en las elecciones pasadas Exacto. el castigo hacia Milei se incrementara y hubiera pues un apoyo a toda esta agrupación que está dirigiendo Axel Kicillof, que él es un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también es economista. Él, contrario a Milei, él es un economista post-keynesiano. Él Ah, defiende la idea de hacer una especie de síntesis entre Marx y Keynes. Y él es una persona que ha logrado captar gran parte de la indignación hacia Milei para, digamos, tratar de evitar esta tendencia de la derechización. También el encarcelamiento de Cristina generó mucha frustración y movilizó a mucha mucha gente. gente. Entonces también esa es una cuestión muy importante y los retos que vienen para Argentina es un fenómeno de cómo generar una unidad en una izquierda que ha estado también muy golpeada entre sí, Muy porque también fragmentada. ha habido entre Cristina y otros grupos tensiones. Alberto Fernández en su momento fue muy golpeador de la presidenta, de la expresidenta de Argentina, y también al interior ha habido divisiones, etcétera, de tal manera que quien se enfrentó a Milei en las elecciones fue Sergio Massa, que no es un representante de la izquierda, en Para realidad nada. era la derecha, la extrema derecha contra la centro derecha, y evidentemente ganó la extrema derecha. Ahora el gran reto es cómo reconstruir una izquierda que en efecto vea por los intereses de la clase trabajadora,
por el país, que defienda el derecho de todas las mujeres, digamos, en diferentes aspectos de la agenda feminista, que se Claro. avanzó mucho en Argentina, pero ahorita se está retrocediendo mucho por el fenómeno de la extrema derecha. Entonces, el fenómeno Milei hay que buscar cómo abordarlo de una forma compleja, siempre siendo conscientes de este nivel de geopolítica y también viendo que también el propio Milei está generando contradicciones internas que dentro de su propio gobierno no se han podido resolver, ¿no? Sí. Ujú. Pues Josafat, muchas gracias por estar acá con nosotras sobre este tema, conversando sobre este tema, un tema pues que da para muchísimo, ¿no? O Claro. sea que ya tuvimos una conversación larga y entre cámaras y Sí. demás, y entonces pues nada, pues invitarte, dejarte la invitación abierta Claro para que que sí. volvamos acá a conversar, porque justo, ¿no? Hace rato mencionábamos que si bien acá en México Ujú. el fenómeno de la ultraderecha no está exenta, no se ha cristalizado así como en figuras como Milei o en Claro, Argentina, además, ¿no? claro, Pero claro. eso no significa que estamos blindadas, ¿no? Todo lo contrario. Exactamente. Cada vez hay más círculos más grandes, ¿no? Hay mucho interés en esto y frente a Ujú. una economía neoliberal que genera un montón de estragos, pues Ujú. claro, ¿no? Hay una posibilidad cada vez más grande de que esto se concrete acá. Pues muchas Totalmente. gracias Muchas nuevamente, gracias. Gilberto. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Iraíz. Muchas gracias, Josafat. Y sí, esperemos que vuelvas pronto. Claro que sí. Y hay muchos otros temas que Se quedaron seguramente pendientes. eh, podremos, bueno, sobre esto sin duda, ¿no? Claro que sí. Y sobre otros. Muchas gracias, yo muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes y el fenómeno de la extrema derecha pues hay que tomarlo muy en serio y sobre todo es muy importante fortalecer a nuestras izquierdas. Claro. Afortunadamente en México hoy tenemos una gran presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, que está a la altura de la historia, me parece que en ese sentido es un faro en términos políticos y geopolíticos, pero no hay que confiarnos. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a gracias. todas y nos vemos en un siguiente episodio de Contrapunto Internacional.